Génesis capítulo 22, y quiero que leamos los primeros 3 versículos, pero mantenga su Biblia ahí abierta para ir tomando el resto de esa historia allí. Amén. Voy a leer yo en voz alta, va siguiendo usted ahí con su vista. Y dice la palabra así, versículo primero del capítulo 22. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Morai, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. ¿Sí? Padre, nuevamente nos acercamos en el nombre de Jesús para pedir la dirección, la asistencia de tu Santo Espíritu en todo momento mientras hablo tu palabra. Y que así, Señor, cada uno de esos hermanos que se dieron cita lleve esa porción que tú tienes preparado para ellos. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, hermanos, siéntense, pónganse cómodos, que les falta 1 hora para salir de aquí, 2 quizás. Y cuando yo digo póngase cómodo, no estoy diciendo que se duerman, es solamente cómodos, relajados, preparados para el sermón de esta ocasión. Yo les había dicho la otra ocasión que prediqué que el próximo sermón iba a estar basado sobre Eliezer, el siervo de Abraham. Pero debido a que no he terminado ese sermón, pues tengo que predicar este sermón. Ya que termine ese, entonces continuaremos con eso, ¿verdad? Pero hoy quiero hablar de una fe probada y aprobada. O sea, una fe que ha sido probada y ha sido aprobada. Ahora, no sé cuántos de ustedes han pasado por esa prueba de su fe. Lo cierto es que si usted es cristiano, en algún momento en su vida su fe va a ser probada. Debe ser probada. ¿Para qué? Para muchas cosas. Saber si realmente confía en Dios, saber si realmente es un cristiano que está creyendo en Dios o está creyendo en lo que dicen los hermanos, ¿verdad? Entonces, en algún momento tenemos que pasar ese momento de prueba. Ahora, si usted logra pasar esa prueba, entonces prepárese porque la que sigue es más grande. Y la que sigue más grande porque Dios nos va a llevar de un menor a mayor, hacia un nivel más grande. Pero bueno, hoy vamos a hablar la historia de Isaac, Abraham y Dios. Una historia muy linda aquí en el capítulo 22 de Génesis. Pero quiero comenzar haciendo algunas preguntas. La pregunta, una de ellas es: ¿cuánto está dispuesto un hombre a darle a Dios? O para hacer la pregunta más clara, ¿cuánto está dispuesto usted a darle a Dios? ¿Hasta qué punto está dispuesto para dar a Dios? Segunda pregunta, ¿en qué medida está dispuesto a ser obediente? No importa lo que Dios le pida. Voy a repetirla. ¿Hasta qué medida está usted dispuesto? ¿Hasta qué medida está usted dispuesto a darle a Dios sin importar lo que le pida? Y hay una tercera pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de obediencia? ¿Qué beneficios tendríamos al darle a Dios cuanto nos pida o a darle a Dios sin importar lo que pida? ¿Qué beneficios obtendríamos nosotros de ello? Bueno, la historia de este capítulo 22 del libro de Génesis nos habla precisamente de la disposición de Abraham. Y vaya, qué disposición. La disposición de Abraham de entregar su hijo Isaac a Dios en sacrificio. O sea, la disposición que tiene Abraham de sacrificar a su Isaac para Dios. Ya con esto usted va a notar que es un capítulo que de antemano
ha sido un problema para algunas personas entender esto. Supongo que todos nosotros en un momento dado nos hemos preguntado ¿cómo es que Dios puede pedir a un hombre hacer esto? ¿Cómo es que Dios puede pedir una petición de estas para un hombre? Sin embargo, tenemos que entender que no se puede entender este pasaje a menos que nos demos cuenta y entendamos de que se llevó a cabo con el fin de dejar clara la historia de la redención para la humanidad. Voy a repetirlo. Se llevó a cabo esto para que entendamos, ¿sí?, de que se lleva a cabo con el fin de que quede clara la historia de la redención para la humanidad. Porque al final del asunto, al final del día, Abraham no sacrificó a Isaac, porque no ese era el plan que Dios tenía. Todo el tema de la semilla de Abraham, que por años ha traído a Abraham, que Dios le ha prometido, que le ha dicho, ahora entra en la escena y comienza a dar a luz aquello que Dios había dicho a Abraham desde el capítulo 12, tocante a lo que iba a hacer con él. Y este pasaje es un pasaje, repito, que trae muchas preguntas y de hecho muy difícil para algunos de asimilar. Pero ya que mencioné eso, es más fácil entenderlo, ¿sí? Ahora, debemos tener en cuenta algo a este punto, antes de entrar con lujo de detalle yo a mi sermón, que para este tiempo los 10 mandamientos no se han dado. ¿Okay? Todavía la ley no se le ha dado a Israel, o sea, el sacrificio de niños entre el paganismo de ese tiempo era muy común. De hecho, Abraham viene de una tierra que es una tierra llamada Ur de los Caldeos, que de su definición es la ciudad de la luna o el dios de la luna, donde la gente muy acostumbrada a ese tipo de cosas. Entonces Abraham escucha la voz de Dios y creo que escuchó muy claro, correctamente, lo que Dios le está diciendo. Y Abraham actuó. Algo muy lindo. Pero, la parte más importante, repito, la parte más importante de esta historia es darnos cuenta que Dios no permitió que sacrificara a Isaac. ¿Por qué? Porque ese no es el tipo de Dios que tenemos nosotros. Ese no es el tipo de Dios que tenemos. Ahora, si usted está escuchando una voz que le dice que sacrifique a su hijo, no es la voz de Dios, es la voz del diablo. Esta historia se lleva a cabo con el fin de dejar claro lo que Dios más adelante haría para redimir la humanidad. Y el cuadro que nos va a presentar en esta escena es precisamente ese. Dios tipificado a través de Abraham, Isaac tipificando a Jesucristo en aquel holocausto que más adelante el Hijo de Dios llevaría a cabo para redimir la humanidad. Ese es todo el fin de lo que Dios está haciendo. Y claro, una prueba en la que pone a Abraham en un aprieto muy difícil para Abraham. Ahora, me gustaría a mí algún día poder ver esas historias, cómo realmente pasaron, que me pasaron un video y mirarlas, la escena, cómo fue, por ejemplo, el cruce del Mar Rojo. Imagínense, nosotros nada más lo oímos, pero nos imaginamos, pero cómo realmente fue. ¿Cómo fue el día en que estuvo Elías orando y pidió fuego del cielo y consumió aquel altar y Abraham degolla, Elías, aquellos 450 profetas de Baal? ¿Cómo fue realmente todo aquello? Escenas muy preciosas. ¿Cómo fue esta escena? Me gustaría mirarlas, pero solo me gustaría. No sé si en el cielo vaya a haber videos. Aquí tenemos mucho YouTube, ¿verdad? En el cielo no sé si va a haber youtubers o no,
Pero será algo muy lindo ver aquellas escenas presentándonos cómo pasó todo aquello. Bueno, vamos a entrar a esta historia y ojalá podamos tener una visión más clara de esta historia, digo yo, dramática, pero muy sincera en lo que Dios quiere hacer. Primero, punto número uno, vamos a mirar la prueba más grande. Y vaya, ¿qué prueba? Versículo primero dice: aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham. Nótelo, la prueba más grande. Probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. En primer lugar, repito, la prueba más grande. Dios viene, le dice a Abraham, y él responde: heme aquí, aquí estoy, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Dios le dice a Abraham: esto es lo que quiero que hagas. Toma a tu único hijo, al que amas. Yo digo, esto es asombroso. A quien amas. Ahora, imagínense, Abraham pudo haber dicho, ¿por qué le dice a tu único hijo a quien amas? Abraham pudo haber dicho a Abraham: Señor, tengo dos hijos, tengo también Ismael. Y el Señor dice: no, al que amas, a Isaac. ¿Por qué a Isaac? Porque Isaac era el hijo de la promesa. Ahora, esto es lindo de parte de Dios, porque cuando Dios viene a hablarnos, miren, hay gente muy curiosa que siempre llega a decir: tengo un mensaje para usted, pero debido a que aquí pasó estas cosas de aquí a allá, asegúrate que es claro lo que Dios te dice. Dios es muy claro en lo que le dice a Abraham: al que amas. No quiero a Ismael, Abraham, quiero a Isaac, la persona que amas. Toma a tu hijo más preciado y preséntamelo en sacrificio. La Biblia dice en el versículo primero, ¿verdad? Dios probó a Abraham, la prueba más grande. Ahora uno cuando empieza a servir a Dios, uno cree que la vida va a darle a rosas y flores y todas las cosas bellas, pero nunca esperamos una prueba de este tamaño. Aquí dice: probó a Abraham, lo pone a prueba. Y vaya, yo creo que fue una prueba de amor. ¿Ha visto usted a las muchachas o los muchachos cuando andan de novios? ¿Me amas? Pues dame una prueba de amor. Cuidado con esa prueba de amor. La de Abraham es un sacrificio. Cuidado con esos bribones. Bueno, una prueba de amor. ¿Por qué fue una prueba de amor? Bueno, la pregunta que tuvo que resolver Abraham es la siguiente. Note esto: una prueba de amor. Amaba Abraham a Dios más que a su hijo, o amaba más a su hijo que a Abraham. Una prueba de amor. Sacrifícame al que amas, es una prueba de amor. Amaba a Abraham más a Isaac, o amaba más a Dios. Y qué buena pregunta que tiene que resolver aquí Abraham, porque podría ser que este muchacho era el hijo al que Abraham se había pegado tanto. Cuando Abraham tiene 100 años nace Isaac. Y el asunto es que Isaac nace de un trasfondo donde Dios le ha prometido tantas cosas para Isaac. El capítulo 15 le dice que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo, que no se va a poder contar. Y a esta fecha el muchacho tiene entre 15 a 20 años de edad. Y ahora lo que Dios le ha prometido a Abraham, ¿dónde queda? Y estas son las preguntas que Abraham, creo yo, están pasando por su mente. Nosotros decimos: hermano, pero si Abraham era el amigo de Dios, Abraham no pudo preguntar tales cosas. Yo le pregunto: ¿es usted padre de familia? ¿Sí? Y si Dios le dice algo así, ¿qué se preguntaría usted? ¿O correría encarrerado? Ahí te va, Señor. Lo que pasa es que nosotros tendemos a espiritualizar todos estos hombres de Dios.
Debido a que Hebreo lo llama el padre de fe y el amigo de Dios, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y creemos que Abraham era todo un personaje con esa esencia de una actitud lista para actuar y contento. No, amado hermano, se trataba del hijo, de un hijo de promesa. Abraham tiene alrededor casi de 115 a 120 años de edad. Y este es el muchacho, este es el hijo, este es el muchacho al que Dios ha traído una promesa de bendición, no solamente para Abraham, sino para el mundo entero. Porque eso fue lo que dijo Dios. Le dice a Abraham: Abraham, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra a través de la simiente que va a venir, a través de la semilla que saldrá de tus lomos. Pero ahora Dios está pidiendo esta semilla de la que tiene promesa sea sacrificada. Significaba más para Abraham, Isaac, que Dios. O sea, ¿podría ser posible todo esto? Y eso es lo que va a mostrar esta prueba. O sea, una prueba más grande, pero una prueba de amor. ¿Cuánto me amas? Y el Señor es muy claro cuando vamos a la Biblia y Él dice: toma tu hijo, tu único a quien amas, y sacrifícamelo. Es como si Dios está poniendo un cuchillo en la garganta de Abraham. Ahora, la escritura, cuando vamos nosotros a la escritura, hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde el Señor dice: el que no me ama más que a padre, madre o hijo, ¿qué dice? No es digno de mí. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Hasta qué punto está el hombre a obedecer a Dios? ¿Hasta qué punto está el ser humano a darle a Dios? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer a Dios o a amar a Dios en lo que Él pide? Cuando se trata de los hijos, hermano, es lo que más amamos. A una madre puede ser muy linda y muy amable, muy cariñosa con todo el mundo, pero no le toque a sus hijos, porque no quiere ver a aquella mujer convertida en leona. Ella va a defender a sus hijos. Bueno, en este caso, una prueba de amor, la prueba más grande. Segundo, no solo es una prueba de amor, sino que también es una prueba de confianza. Una prueba de confianza, hermano, sí, una prueba de confianza. Imagínense a Abraham, ¿sí? Dios: tú me has dado a mí el hijo de la promesa. Tú me has dicho lo que vas a hacer de él. Tú me has mostrado lo que vendrá a través de él. Has mostrado que es una semilla que bendecirá al mundo. Dios, ¿cómo es que vas a cumplir esta promesa si la semilla está muerta? Una prueba de confianza. ¿Qué tanto confía Dios en Abraham? ¿Realmente confía en Abraham, que está dispuesto a entregarle su único hijo para que hacer lo que Dios le está pidiendo? Y confiar aún que la promesa de Dios se va a llevar a cabo. ¿Qué tanto confiamos en Dios? Y note qué interesante está esto. ¿Creen ustedes que Abraham, fue tentado a desobedecer? Ay, no, hermano, era amigo de Dios, era el padre de fe. Ahora, ¿usted tiene fe? ¿Sí? Una hermana tiene fe, qué bueno. Dígame, ¿se ha visto tentado a dudar de Dios? ¿Verdad que sí? ¿O ustedes son bien espirituales de los que no dudan? Que en algún momento, en alguna crisis, después de ver todas las promesas, mire, vaya, que aunque no son muy sinceros que digamos, ¿verdad? O somos, ¿verdad? Después de ver todas las promesas que Dios da en su palabra para aquellos que le aman, después de analizar la escritura, ¿cuántas veces hemos llorado delante de Dios? Señor, si soy tu hijo, ¿y por qué me va como en feria? ¿Qué le ha pasado a usted eso? Señor, ¿por qué? Si mira tu palabra dice, mira dónde estoy yo. ¿Qué tanto confías en Dios? Abraham, muy claro, en el capítulo 15 del libro de Génesis, Dios le trae una promesa a Abraham muy linda de lo que va a hacer este Isaac.
Abraham, soy tu escudo en sobremanera grande, Abraham. Abraham, yo voy a estar defendiéndote de todo esto, Abraham. Tu descendencia, Abraham, va a crecer. Y comienza esa promesa linda. Y todo esto está en el corazón de Abraham. Señor, ¿cómo es que me acabas de confirmar? Tú mismo me pediste que trajera ese macho cabrío, ese cordero, ese chivo. Me pediste que trajera esas tórtolas, las partiera frente a ellos. Tú caminaste entre ellos jurando o confirmando un pacto de bendición para mi vida. Y ahora me estás pidiendo que sacrifique esa semilla. ¿Qué tanto confiaba Dios en Abraham? Una prueba de amor, pero una prueba de confianza. ¿Cuántas veces la duda llega, mano? A nosotros en momentos así, porque no conocemos la calidad de Dios que servimos, porque no confiamos en lo que Dios ha prometido en nuestra vida. Y aquí está la prueba de Abraham. Abraham, sacrifícame a tu único hijo. ¿Dudó Abraham? ¿Qué pensaría Abraham? Yo creo que sí, hermano. Es más, de hecho creo que pasó por su mente preguntas como esta, ¿verdad? ¿Cómo se van a cumplir tus promesas, Dios, si Isaac está muerto? ¿Por qué Dios me ha dado algo? Imagínense, ¿por qué Dios me ha dado algo que yo no pedí y luego me lo quita? ¿Por qué Dios me hace esto, me da promesas? Yo no pedí, pero luego me los quita. ¿No es esto, hermano? ¿No es esto lo que muchos padres se han preguntado en muchas ocasiones? Y preguntas que siguen sin respuestas. ¿Por qué Dios me ha dado este hijo y cuando está en la flor de la vida se lo lleva? ¿Por qué Dios nos quitó este pequeño que solo tenía meses? Solo unos meses y luego Dios nos lo recoge. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios nos ha dado este niño que sabe que va a tener esos problemas? Que tiene esos problemas de incapacidad y que debido a esa incapacidad yo tengo que estar al tanto de él 24 horas al día. Que debido a esa incapacidad posiblemente no dure muchos años. ¿Por qué Dios nos hace eso? ¿Por qué? Esa era la daga que atravesaba el corazón de Abraham. Lo mismo que atraviesa por muchos de los corazones nuestros. La prueba más grande, la confianza más grande. Ahora, hay dos preguntas que siempre surgen en nuestras pruebas. Dos preguntas. Número uno, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto realmente me amas? Y segundo, ¿cuánto confías en mí? ¿Hasta qué punto confías en mí? Tremendo. Ahora, esas son las dos preguntas, creo yo, que siempre van a estar en nuestras pruebas. Nunca se nos va a pedir que hagamos, claro, algo como se le pidió a Abraham. Nunca. Pero las preguntas son las mismas. ¿Cuánto me amas? ¿Hasta qué punto confías en mí? Ahora, cuando hablamos de confianza podemos entrar en muchas cosas, pero voy a parar allí. Vamos a la siguiente asunto, ¿sí? Esta es la prueba más grande. Hablemos ahora de la confianza más grande un poquito más. La confianza más grande. Abraham, note, se levantó muy de mañana y esto a mí me intriga. El versículo 3 dice: Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él 2 de sus mozos. Ahora, si el Señor me dice a mí algo así, yo me levanto tarde, hermano. Pero qué corazón de obediencia tenía Abraham. O sea, cuánto amaba Dios a Abraham y cuánto confiaba Dios en Abraham. Tanto que la escritura claramente dice: Abraham se levantó muy de mañana. ¿Y sabe qué significa la palabra muy de mañana? Muy temprano, de madrugada. Porque todavía partió la leña, acomodó aquella burra que traía la asna, aparejó la asna, tomó 2 de sus criados y luego se preparó y se fueron al lugar que Dios le había ordenado. Muy de mañana. Ahora, el monte Moriah dice que está alrededor de 50 millas desde el monte Berseba donde se encontraba Abraham. 50 millas de distancia. El monte Moriah, otra cosa muy interesante que me parece aquí, es el lugar donde Salomón construyó su templo. Ahora usted vaya a Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. No vaya ahorita, pero cuando esté en casa. Y ahí va a encontrar que es el mismo lugar donde Salomón construyó el templo para el Señor. Y es allí mismo, sobre
sobre esa gran roca donde Abraham ofrecería a su hijo Isaac en sacrificio. Y esto es muy interesante porque es ahí donde se llevaban a cabo miles de sacrificios de machos cabríos. Miles de sacrificios se llevan a cabo ahí. A partir de la historia después del templo de Salomón, año tras año, año tras año. Ahora el monte Calavera está frente a ese monte Moriah, que es donde Cristo muere. Pero es allí mismo donde Abraham, en ese templo, perdón, en ese lugar de la roca, donde él iba a ofrecer a su hijo. 50 millas que ahora tienen que viajar juntos. 3 días les tomó para llegar a ese lugar. La escritura dice que Abraham se levanta temprano, se preparó sus cosas que tenía que llevar a cabo para enfrentarse o para enfrentar la prueba más grande a la que llevaría a su hijo a aquel lugar. La pregunta que yo me hago aquí es: ¿le diría Abraham a Sara lo que iba a hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Esa noche fue Abraham: fíjate, mi amor, mi viejita Sarita, que Dios me habló y me pidió que matara a tu hijo. Es lo que le está pidiendo Dios. Si Abraham le dice a Sara: Sarita, se lo quita, estaré muy vieja, pero no te pongas, ya tengo uñas. Posiblemente era molacha, pero ya tenía uñas. O sea, yo creo que no le cuenta a Abraham, lo que hace aún más difícil la situación para Abraham. Ir al monte Moriah, 3 días de camino. Imagínese regresar sin su Isaac. ¿Qué le diría a Sara? Ya anciana también Sara. ¿Cómo respondería? ¿O con qué le saldría? Y la pregunta es: ¿le creería a Sara? Ay, hermano, pues si es una mujer de Dios, tiene que creerle. ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? ¿Se creen todo lo que el esposo dice? No diga nada, ahí está su esposo al lado. Entonces, yo lo dudo, pero bueno, otro tema. O sea, sabía que esto era algo que iba a tener que hacer solo, ¿verdad? Algo que él tenía que hacer solo. Tomó Isaac, 2 de sus hombres jóvenes, y dice que preparó aquella asna. Y luego, a pesar de que padre e hijo están caminando juntos a aquel lugar durante 3 días, 50 millas, aunque van caminando juntos, cada paso que da los separa un secreto terrible. Van juntos 3 días y un secreto en el corazón de Abraham que Isaac no sabe. Interesante. Juntos caminan cada paso que dan, y cada paso que da es una cuerda de amor del corazón de Abraham que se rompe. Es como si la daga pasara un poquito más, porque cada paso que dan se está acercando al lugar donde no verá más a su hijo Isaac. La confianza más grande. Están en camino a esa jornada de fe. Después de que llegan, me entrega aquí, al pie de la montaña, dice que llegaron al pie de la montaña, viajaban junto con aquellos 2 jóvenes, pero al llegar al pie de la montaña, Abraham dice a los muchachos: ustedes quédense aquí cuidando el asna. Mi hijo y yo, o el muchacho y yo, y me intriga esa palabra, subiremos, adoraremos y regresaremos. La confianza más grande. ¿Le había dicho Dios a Abraham que no iba a suceder aquello? No le había dicho. Sin embargo, dejó a los muchachos, y a este punto Abraham dice: ok, jóvenes, quédense aquí, quiero que nos esperen aquí, nosotros vamos a ir, vamos a adorar y luego regresaremos aquí. La pregunta que yo me hago es: ¿por qué se quedan los 2 jóvenes? ¿Por qué tienen que quedarse ahí si nos han acompañado todo el camino? ¿Por qué ahora al pie de la montaña se quedan y tienen que subir solamente Abraham y su hijo? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios está mostrando un cuadro, una foto de la relación
entre él y su hijo, solos. Lo que esto realmente refleja una imagen del Calvario, Dios y el Hijo. Y cuando Jesús fue y murió en el Calvario, lo que pasó ahí, creo yo, para mí, es un secreto entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué dice eso, hermano Damián? Porque si usted recuerda, usted puede considerar algo ahí. La Escritura dice que hubo oscuridad durante 3 horas mientras Cristo estaba en la cruz. Y toda la transición del pecado del mundo cayó sobre su Hijo. Hay una transición entre el Hijo de Dios y todo el pecado del mundo, entre un cordero que es santo, que es puro, que es limpio, que jamás ha pecado, pero que en ese momento toda la maldición del mundo cae sobre él. Un secreto entre el Padre y el Hijo, que nosotros solo nos imaginamos, pero no podemos entender, no podemos captar cómo es que se lleva a cabo todo aquello. Porque la Escritura dice, hablando la ley, que era maldito todo el hombre que moría en un madero. Y el Hijo de Dios, siendo el hombre más santo, el ser más lindo, no se halló pecado en su boca. Jamás hubo una falta de la ley en él. Todo lo cumplió al pie de la letra. Y ahora está subiendo al Calvario a morir como un malhechor. Porque todo usted piensa en todo lo que es pecado. Piensa en lo homosexual, piensa en el lesbianismo, piensa en los rateros, piensa en todo lo peor. Todo cayó sobre el Hijo de Dios. Un secreto entre el Padre y el Hijo que tú y yo no logramos entender. Y lo que Dios está mostrando en esto, Abraham dice, quédate aquí, quédense aquí, yo y el muchacho subiremos, porque era necesario que ambos subieran solo, porque es una transición entre padre y hijo, es un secreto entre padre e hijo. Y vaya, qué interesante, qué interesante. Van subiendo y hay una pregunta. Hay una pregunta. Versículo 6. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allá, iremos hasta allá, adoraremos, volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña y la puso del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Note el texto, ¿Quién cargó la leña para el sacrificio? Va a decir el burro, no. Fue Isaac. Tomó Abraham la leña y la puso sobre Isaac. Note quién cargó. Isaac cargó la leña. Y luego dice, y él tomó el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. ¿Va notando esta escena? ¿A dónde van? O sea, Isaac toma la leña porque quizás representa ¿a quién? A Jesucristo, que cargó la cruz donde será crucificado. ¿Quién es el que lleva el cuchillo y el fuego? Abraham, el padre. O sea, versículo 6 dice, entonces tomó Abraham la leña, la puso del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó el fuego y el cuchillo. La pregunta aquí es, ¿quién mató a Jesús? Va a decir, bueno, hermano, la Biblia dice, el libro de Hechos, que murió por manos de hombres impíos. Bueno, sí, pero dígame, ¿quién está detrás de la escena? ¿No es el Padre? ¿No es el Padre el que puso a su Hijo a favor nuestro? ¿Qué dice Isaías? Isaías 53 dice que ciertamente quiso Jehová Dios cargar en él el pecado de todos nosotros. Y aunque muere por manos de hombres impíos, él muere porque ciertamente llevó nuestras enfermedades, cargó nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre de él. Y nosotros le tuvimos por herido de Dios y azotado. Él fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca. Como cordero llevado al matadero, y como oveja delante de sus esquiladores, enmudeció, no abrió su boca. El Padre lleva el fuego y el cuchillo. ¿Por qué? Porque Dios está mostrando en la vida de Abraham y Isaac
¿cómo llevaría a cabo más adelante la redención del mundo? Pero hasta esta fecha, hasta este punto, Abraham no sabe. Imagínense, si Dios le explica a Abraham: mira, Abraham, esto es lo que voy a hacer, levántate, toma a tu hijo, llévatelo. Hubiese sido muy fácil para Abraham, ¿no cree? Pero si Dios le dice eso a Abraham, jamás se hubiera escrito en el libro de Hebreos lo que se escribe tocante a Abraham. Que Abraham creyó a Dios y sabía que aún después de que Isaac fuera sacrificado, Dios levantaría hijos de Isaac estando muerto. Y dice: fue llamado el padre de fe y el amigo de Dios. No porque Dios le contara todos sus secretos, sino porque confió en Dios, que la palabra que había escuchado de Dios tiempo atrás tocante a su hijo, Abraham la creyó. Y confiando en Dios, puso a su hijo en el sacrificio, porque sabía que Dios era poderoso para levantar hijos de Isaac junto al muerto. Ahora, imagínense, si Dios nos dijera todo lo que va a hacer, hermano, qué fácil es servirle a Dios. Imagínense si Dios nos cuenta: mira, te voy a dar un hijo así, así, así. Va a ser rebelde ese chamaco, pero al final de todo me lo va a salvar. Pues déjalo que brinque y salte. Al cabo, Dios lo va a salvar. Mira, te voy a dar un esposo que es medio rebeldito. El esposito ese va a ser berrinchudo y va a ser muy curioso, muy machista y muy bravo. Pero no te preocupes, al final me lo voy a llevar. Ay, qué bueno Dios. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Y vivimos a la espera que se lo lleve, ¿verdad? Y luego pasan 30 años de matrimonio: Señor, ¿no te lo has llevado? ¿Qué pasó? O sea, si Dios nos dijera todo, qué fácil, ¿verdad? Imagínense si Dios le empieza a dar a Abraham todo en el momento en que lo saca de Ur de los Caldeos, lo pone en Canaán, y luego en el capítulo 12 le da todo lo que va, le lee toda la cartilla. Hubiese sido muy fácil para Abraham, pero Abraham nunca hubiera llegado a ser el hombre de fe y el padre de la fe. Jamás hubiese sido el amigo de Dios. No, porque no, todo estaba revelado. Dios tiene que llevarlo en un proceso donde le da una palabra en la que Abraham tiene que confiar en ese Dios, en la que le da una prueba, en la que Dios tiene que mostrar, en la que Abraham tiene que mostrar que ama más a Dios que aún que su hijo. Pero nosotros somos tan curiosos, hermanos, que nos enojamos a Dios por los hijos, renegamos con Dios por los hijos, ¿verdad? Somos bien curiosos nosotros. Todo lo contrario. Y vaya, hasta le ponemos pruebas a Dios nosotros, en lugar de nosotros. Te voy a poner a prueba, Dios, te voy a dar de aquí a lunes. Y si el chamaco no regresa, yo no vuelvo a la church. ¡Wow! Qué curiosos somos nosotros, ¿verdad? Dijo un amigo que platicábamos ahí. Dice: nosotros venimos de una generación en la que nos educaron bien. Éramos tan obedientes a nuestros padres que obedecíamos en todo. Y nos quedamos tan acostumbrados a obedecer que hoy en día obedecemos hasta a los hijos. Y sí es cierto. Y sí es cierto. Los hijos son los que dictan qué van a comer y qué no van a comer. Son los que dictan qué regalo van a recibir. Tremendo. Bueno, estamos hablando de Abraham. ¿Por qué me he metido con ustedes, hermanos? Discúlpenme. Regresemos. Él dice: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? La pregunta que viene a hacer este Isaac: Padre mío, dime, hijo mío, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y vaya la respuesta a la pregunta que hace Isaac. Pero antes de entrar ahí, es lo que mencioné antes, esta pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es la pregunta que se ha hecho desde Génesis capítulo 22 hasta Malaquías. ¿Dónde está el cordero de Dios? Estos corderos sí representan algo, pero no es el verdadero cordero. ¿Dónde está el verdadero cordero que quita el pecado del mundo? Y es la pregunta que cada vez que los israelitas traían un animal para sacrificarlo, cada vez que traían esa Pascua a celebrarla, es la pregunta que cada uno de ellos hacía: ¿dónde está el verdadero cordero? ¿Dónde está el cordero real que va a quitar el pecado del mundo? La misma pregunta que hizo Isaac a Abraham. Tenemos todos estos corderos aquí, tenemos todas estas ovejas, tenemos todas estas cabras, tenemos todos estos sacrificios, pero ¿dónde está el cordero?
Y vaya, siglos después, Juan el Bautista es quien dice, ¿verdad? Ve a Jesús venir y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero antes de eso, Abraham dice: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Dios proveerá de cordero. Y la pregunta es: ¿no es esto lo que sucedió? Dios proveyó de cordero. No solo para Isaac, sino que Dios proveyó de cordero en el monte Calvario, para el mundo entero. Ahora, hasta aquí tenemos esta escena y yo creo que lo que Dios está mostrando es algo tan lindo. Y finalmente llegamos al cima de la montaña y note, el anciano Abraham comienza a construir un altar. Dice en el verso 9 que él comenzó a preparar el altar y comenzó a juntar aquellas piedras para acostar a Isaac. Yo me pregunto, ¿cómo estaría el corazón de Abraham? Si yo hubiera sido Abraham, yo me iba a agarrar una piedra allá como una milla adelante y lo venía. Me iba otra milla acá y la traía, extendiendo el tiempo. Yo no creo que Abraham haya hecho eso. Yo creo que Abraham comenzó tomando rocas y comenzó a construir el altar crudo, piedra sobre piedra. Lo construye, finalmente tiene que revelar a Isaac: ¿sabes qué, hijo? Tú eres el cordero para el sacrificio. Versículo 9. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a Isaac. Wow, qué escena. ¿Lloraría Abraham a este punto, hermano? ¿Voltearía para todos lados a ver si había por ahí un cordero? ¿Qué cree usted? ¿Lloraría Abraham? Por supuesto que lloró. La Biblia no dice, hermano. No dice. No dice. Pero era padre. Era el único hijo que amaba. Lo había recibido con una promesa. Y ahora está a punto de terminar con él. Era el hijo de la promesa. Ahora la otra pregunta que yo me hago: ¿pudo Isaac haberse escapado? ¿Qué cree usted? Claro que pudo, hermano. Isaac tiene alrededor, repito, entre 15 a 20 años de edad. El viejo Abraham tiene más de 100 años. ¿Puede un joven correr más rápido que un anciano de 100 años? Yo tengo 51 años y aseguro que un joven me gana ahorita a correr. Facilito. Y no es porque sea macetón, sino porque me va a ganar. La pregunta es esta: o sea, ¿pudo Isaac haberse escapado de Abraham? Absolutamente, claro que pudo. Claro que pudo. El muchacho estaba joven. Él pudo haber corrido. De hecho, tenía más fuerzas que Abraham. Tenía más fuerza que él. Podría haber luchado contra su padre. Dice: no, Señor, no, a mí no me matas, ¿por qué me vas a matar? Pudo haberse rebelado. Pero ¿sabe qué es lo más lindo de todo esto? ¿Sabe qué es lo más lindo? Que esto implica que Isaac se convierte en una víctima voluntaria. ¿Y no es eso lo que hizo el Cordero de Dios? Él dijo: nadie me quita la vida, yo pongo mi vida por mis amigos. Y él dijo: y tengo el poder para volver a tomar. Lo que implica que toda esa escena en un sacrificio, en una ofrenda voluntaria. Y esto me intriga de Isaac, que la misma fe del padre había cautivado el corazón del hijo. Padre, ¿amas tanto a Dios? Estoy dispuesto a cumplir con lo que Dios quiere para ti. Por eso digo, qué historia tan linda. Y yo me pregunto, ¿dónde quedaron esos hijos como Isaac? ¿Dónde están, hermano? Van a decir los hijos: ¿dónde están los padres como Abraham? Porque no vio la fe, no vio la confianza, no vio el amor, no vio la entrega que tenía Abraham. Pero sí queremos hijos como Isaac. Cuando no le confiamos a Dios nuestros hijos, cuando no tenemos la fe en ese Dios, cuando no tenemos la confianza, cuando no tenemos el amor, pero queremos que nuestros hijos amen y sean más fieles que nosotros. Qué bonito ejemplo. ¿Sabes por qué Isaac accedió a aquello? Porque el mismo Padre Dios sabía
que aquel muchacho tenía y creía como su padre creía. Y estaba dispuesto a ser sacrificado con tal de que su padre honrara al Dios que servía. Y la actitud de Isaac: si es así, padre, acuéstame. Y dispuesto como una ofrenda voluntaria. Y todo ese cuadro, toda esa escena, solamente para Dios mostrarnos lo que Juan 10 dice, capítulo 10, versículo 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Noten, y esto es lo que sucede en la vida de Isaac. Y Abraham está empezando a preguntarse ahora, ¿verdad? Obviamente, cuando empezó todo este asunto, posiblemente pasó por su mente, ¿verdad? ¿Cómo va a funcionar todo esto, Señor? Porque este es el hijo de la simiente, este es el hijo de la semilla, este es el hijo que traerá luz al mundo entero. Pero a este momento ya su hijo está acostado, ya el fuego está listo, ya el cuchillo está en su mano. Y Abraham quizás preguntándose: Señor, ¿cómo va a ser todo esto? Sin embargo, la Biblia dice en el libro de Hebreos, ¿verdad? Dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Ahora recuerden, ¿qué sucede en ese momento? Voy a adelantarme porque el tiempo se me está terminando y tengo 10 minutos, quizás menos de 10 minutos para terminar. Déjeme adelanto. ¿Qué sucede? En ese momento oyó la voz de Dios. Y aquí está la verdad más grande. Dios proveerá de cordero. Abraham, ¿qué me dice, Señor? No le hagas daño al muchacho. He entendido que me amas, he entendido el propósito, he entendido que tú eres un hombre que realmente me amas. No le hagas daño al muchacho. Ahí está un carnero trabado de sus cuernos, sacrifícalo. Y ya a pesar de ahí adelante cambiamos un poquito de historia. Deje mirar al final. Abraham quitó a Isaac, tomó aquel carnero, lo sacrifica en lugar de Isaac. Para Isaac hubo un sustituto, ¿verdad? Para Cristo no lo hubo. Él subió hasta la cruz del Calvario y fue el Padre quien lo entregó. Esa es la gran verdad. Dios proveyó de un cordero en el Calvario para salvarnos hasta allá. Ahora déjeme ir al final y quiero darle 3 lecciones, bueno, 2 lecciones, 3 no voy a alcanzar a dárselas. Y voy a terminar con esto ya. 2 lecciones y esto vamos a terminar. Número uno. ¿Sabía usted que la adoración siempre implica sacrificio? La adoración implica sacrificio. Eso es una verdad. Ahora, si notaron, el versículo 5 dice: yo y el muchacho iremos hasta allá. ¿Y lo que dice? Adoraremos y volveremos. ¿A qué iba Isaac con Abraham? ¿A ser sacrificado? Sin embargo, él sabía que en su obediencia estaba adorando a Dios, y en su presentación de dar la ofrenda que él traía, estaba adorando a Dios. La adoración siempre implica sacrificio, y el sacrificio siempre implica muerte. ¿Me siguieron? Permítame explicarlo. Bueno, dice usted, hermano, yo pensé que cuando veníamos a orar al Señor, era venir a cantarle todas esas bonitas alabanzas que cantan aquí los muchachos, y yo pensé que eso era adoración, y sí, bíblicamente eso es adoración. Pero ¿sabe qué? Cuando aquella gente venía a orar a Dios en el Antiguo Testamento, no venían con las manos vacías. ¿Me escucharon? Cuando aquella gente venía a orar a Dios, traían una ofrenda de sacrificio para Dios. ¿Qué traemos nosotros cuando venimos a adorar a Dios? Pablo dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo nos presentamos en esa adoración? ¿Muriendo a nosotros mismos para darle gloria a Él?
¿O cómo nos presentamos? Es increíble, amado hermano, increíble la cantidad de personas que entran a las iglesias cada domingo, domingo tras domingo, domingo tras domingo, se presentan a las iglesias, dizque a adorar a Dios, y ninguno lleva un sacrificio de una adoración correcta ante Dios. La mayoría van para cumplir con Dios. Aquí estuve, Señor, ya me presenté ante ti. La mayoría vienen a la iglesia los domingos por la mañana simplemente para cumplir con una costumbre, pero no para entregarle a Dios una adoración en sacrificio. No para presentarse delante de Él con el corazón en mano. Abraham subió al monte Moriah con su hijo, con la leña, con el fuego, con el cuchillo, sabiendo que iba a adorar a Dios, sabiendo que su corazón iba partido, pero iba ofreciendo lo que Dios le pidió que le ofreciera. ¿Y cuántos de nosotros venimos pidiendo a Dios y no ofreciéndole lo que somos? No nos presentamos con un sacrificio a Dios. Vaya, salimos renegando. No cantamos el coro que me gustó los hermanos ahora. La alabanza estuvo muerta. ¿A qué viniste? No me gustó que predicara Damián. ¿Por qué no predicó el pastor? Ya de que predica el chaparro ni se le entiende. Ese es el sacrificio que tienes que hacer, aguantarte hasta el final para que entiendas. ¿Verdad? O sea, ¿con qué actitud venimos nosotros a orar a Dios? Domingo tras domingo siempre se presentan, pero nunca con un sacrificio, ni siquiera para presentarse en un sacrificio santo y agradable a Dios, que es vuestro culto aceptable ante Dios. ¿Con qué actitud vienes a orar a Dios? Sacrificio o alabanza. Adoración implica sacrificio. A veces hay que sacrificar nuestro tiempo. Hay que sacrificar mis deseos. Yo pudiera estar ahorita sentado viendo fútbol, bien a gusto, ¿verdad? Con la patita cruzada ahí, diciendo: Jani, tráeme una soda más, una limonada más. ¿Qué te parece una carne asada, Jani, ahorita aquí? Pero la iglesia, olvídate de la chucha, ahí hay muchos, ahí está el pastor. ¿Qué sacrificamos nosotros para eso? O sea, adoración, alabanza implica sacrificio. Entregarle a Dios todo lo que somos, darle muerte a lo que más amo, con tal de estar ahí presente ante el Señor. Ustedes dicen que a mí se me antoja estar en una playa. Me gustan también las playas, aunque no tengo cuerpo de playa, pero me gustan las playas, hermano. Claro que sí. Me gustan las vacaciones, me gusta el camping, y sobre todo cuando hay carnita. Claro, pero hay cosas importantes en mi vida que tengo que presentar a Dios. ¿Cuántas veces he tenido que subir a la montaña solo? Sacrificando muchas cosas que anhelo. Pero ¿sabes qué? El precio para adoración lo pagamos nosotros. Y Él es digno de todo eso. Él es digno de ello. ¿Con qué actitud vino usted esta mañana? ¿Como la de Abraham? ¿Como la de Isaac? Voluntariamente dispuestos aún a morir para que Él sea glorificado. Segunda lección, ¿sí? Dios debe ocupar el primer lugar de nuestra vida. No importa cuánto amemos a los hijos, no importa cuánto amemos la familia, no importa cuánto amemos las cosas que deseamos, Dios debe ocupar el primer lugar de nuestra vida. Y si no estás dispuesto a entregarle a Dios toda tu criatura, es porque no estás satisfecho con tu Creador. Abraham entregó esa criatura preciosa que amaba, porque confiaba en Dios, porque amaba a Dios, y estuvo dispuesto a entregar a su Creador lo que el Creador le había dado. Y si tú y yo no estamos dispuestos a entregarle a Dios toda nuestra criatura, es porque no estamos satisfechos con nuestro Creador. Es solo cuando estamos dispuestos a dar el primer lugar a Dios, podemos renunciar a lo nuestro para decirle a Él sí. Pero ¿cuántos de nosotros creemos que la iglesia se trata de nosotros? ¿Cuántos de nosotros creemos que la iglesia no existe sin mí? ¿Cuántos creemos que esto sin mí no trabaja porque se trata de mí, no se trata de Dios? Permítame decirte una cosa, se trata de Jesucristo y este crucificado. Y contigo
Y sin ti, la iglesia va a seguir caminando. Se trata de que tú mueras a tu orgullo, a tu ego, a lo que tú crees que eres, para que Dios haga lo que Él quiere hacer en tu vida. Abraham tenía que poner aquello para mostrar que amaba a Dios y luego poner a su hijo para que Dios hiciera lo que Él iba a hacer más adelante con su hijo para nosotros. Se trata de Dios, no se trata de nosotros. Cada prueba que Dios nos envía es con el fin de sacar un beneficio de nosotros, para que usted sea beneficiado en algo, no para arruinar en algo. Entonces, Dios debe ocupar el primer lugar en mi vida. Ahora, muchas personas al momento pueden estar llenos de amarguras, llenos de resentimiento. ¿Por qué? Porque no reconocen a Dios. Ahora, algunos de ustedes, o de nosotros, mejor dicho, para incluirme, para que no se sienta mal usted, ¿verdad? Tenemos ese resentimiento con Dios, pero ¿sabe qué? No lo reconocemos. Y Dios nos dice, ¿sabes qué? Sacrifica esos sentimientos. Entrégame ese ego. O sea, ponlos en el altar del sacrificio. Quémalos. Dales muerte, degóyalos. Pero nos ha costado tanto traerlos, hermano, por años, que no queremos soltarlos. Y mientras retengamos estas cosas, quiero decirle, no podremos bajar de la montaña de la misma forma que bajaron Abraham e Isaac. Imagínense cómo subieron. Isaac iba contento, él no sabía que iba. Pero ¿cómo subió Abraham al monte Moriah? ¿Cree usted que Abraham iba gozando? Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. ¿Cree usted que subió? Machácale la cabeza al diablo, machácale. ¿Cree usted que Abraham subió con esa actitud al monte Moriah? ¿Cómo cree usted que Abraham iba subiendo al monte Moriah? Cada paso que daba era un paso más lejos de su hijo. Y subió con un corazón quebrado, oprimido. Pero ¿sabes cómo bajó? ¿Sabes cómo? Aprobado, contento, diciendo, yo sé que mi Dios es real. Y que lo que Él habla, lo que Él dice, Él lo cumple basado en lo que Él es. Abraham bajó reconociendo la gran soberanía, el gran poder y el gran cumplimiento que Dios tiene en su palabra. Abraham bajó diferente a como subió. Pero ¿sabes qué? Estuvo dispuesto a sacrificar lo que más amaba. Estuvo dispuesto a entregar todo en aquella mesa de holocausto, solo para obedecer a Dios. Y no es hasta que tú y yo estamos dispuestos a darle muerte a aquellas cosas que tanto amamos, que Dios está pidiendo que dejemos, que no bajaremos de aquel monte de la forma en que bajó Abraham. Podemos bajar una vez que entreguemos lo que Dios está pidiendo que entreguemos. La pregunta de conclusión es, ¿hasta qué tanto o hasta qué punto está usted dispuesto a obedecer a Dios? ¿Cuánto está dispuesto a darle a Dios? A darle a Dios. Y la tercera pregunta, ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es el beneficio de ello? Note la vida de Abraham, a Isaac, y note la vida nuestra, que a través de esos dos hombres, Dios mostrando la escena de bendición para ti y para mí. Porque un hombre estuvo dispuesto a mostrar lo que Dios quería hacer en su vida. ¿Cuánto está dispuesto a darle a Dios esta tarde? 12:33. Baje su rostro. Baje su rostro. Ore conmigo, yo está sentado. Después de esto yo entrego lugar a los muchachos que quizás estarán pasando quizás a cantar un coro o dos. Y usted decide si quiere pasar al altar y terminar acá o decide irse de allá, ¿verdad? Padre, te damos muchas gracias esta tarde. Una historia que al leerla a simple vista nos parece muy indignante, Dios. Pero cuando vamos analizando a la luz del contexto y el contenido de lo que tú quieres mostrar, es muy distinto, Dios. La escena
en la que no se trata de Abraham, no se trata de Isaac, se trata de ti, y se trata de tu hijo, y se trata de nosotros. Gracias por ese privilegio, ese sacrificio que nos ubica ahora, Señor, en un lugar distinto. Pero aún así, Señor, cuántas cosas en nuestra vida que aún seguimos reteniendo, que debido a lo que somos, a lo que hacemos, no hemos podido soltar, no hemos podido sacrificar, Dios, porque pensamos más en nosotros que en ti. ¿Cuántas cosas pudiéramos obtener a este punto, pero que debido a no querer soltar lo que amamos, no hemos logrado tenerlas? Oh Dios, cuánto hemos lastimado con nuestra actitud, cuánto hemos dañado, Señor, a otros con nuestra amargura, porque hemos subido a la montaña, sí, pero no dejamos el sacrificio allá, y bajamos de la misma forma en que subimos. Señor, hoy queremos subir, pero bajar diferentes. Y nos dimos cita el día de hoy para, sí, Señor, tributarte gloria, alabanza, para escuchar, Señor, la enseñanza de tu palabra, el consejo. Pero no queremos salir como salimos otras ocasiones, pensando que el mensaje no era para mí, que era para aquel que no vino. Qué lástima que no vino, decimos a veces, Dios. Yo ruego, Señor, que antes de salir de este lugar podamos nosotros reflexionar. Y, Señor, vengamos y depositar en el altar aquellas cosas que deben ser sacrificadas para honrarte solo a ti. Y, Señor, bajar de la misma forma que bajó Abraham, teniendo un acercamiento mucho más cerca de ti, y un entendimiento mucho más claro de lo que tú eres, Señor, y de lo que tú puedes llegar a hacer en nuestra vida. Perdónanos, Dios, si hasta este momento no hemos soltado esas cosas que hace tiempo debimos soltar. Hoy queremos soltarlas. Encárgate de eso, Dios. Aquí están nuestros corazones, son tuyos. Límpianos y permítenos, Señor, permítenos salir distintos a como entramos. Todo para la gloria tuya, y en el nombre de Jesús lo pido. Gracias, Señor. Amén.